Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy es el domingo 21 de noviembre de 2021. Tuvimos una reunión hermosa, maravillosa en el local de la iglesia, ahí en Bacacay 989, pero no quedó grabado el mensaje. Así que estoy justamente hoy tratando de grabarlo desde mi casa, porque bueno, no pudimos rescatarlo. Y eso fue una falla mía, porque bueno, realmente no soy muy bueno en lo técnico. Pero me gustaría volver a recordar estas cosas maravillosas, aquellos que ya pudieron escuchar el mensaje en vivo y en directo, enhorabuena. Pero creo que muchas personas quedaron a mitad de la reunión sin ver nada en la pantalla y les pido disculpas, ¿sí? Les pido disculpas por este contratiempo que tuvimos y nada, espero que puedan gozarse en el Señor, que sea de mucha bendición, lo que sería el mensaje del día de hoy. Tuviéramos que titular este mensaje sería Así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor, me gusta mucho porque hay varias partes en la palabra de Dios en donde expresa y hay que ponerle mucha atención porque es como que si Dios dijera, hey, aquí está lo que quiero que hagas, ¿sí? Y comentarte que es que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Y esto es algo que es un dicho, es un refrán que se usa, tiene origen bíblico. Más que todo atina y apunta a aquella persona que por más buenas intenciones que tenga de ayudar a su comunidad, que tenga de poder ayudarlos a superarse, a que hagan las cosas de forma correcta, pues no cumple con los méritos o con los requisitos necesarios para que esa gente lo pueda aceptar. Entonces sencillamente lo descartan y no le hacen caso, ¿no? Y esto lo dijo el Señor Jesús, dijo en Lucas 4:24, de cierto os digo que ninguno o ningún profeta es acepto en su propia tierra, ¿sí? Palabra del Señor. Y quiero comentarte que hoy vamos a estar hablando algo acerca de los profetas, ¿sí? Profetas para el mundo secular sería algo así como un vidente, una persona que tiene la bolita mágica, alguien que sabe del futuro, que te lee las cartas tal vez, te lee la palma de la mano, o que es alguien que predice, ¿no? Pero en el aspecto bíblico tiene otras connotaciones. Sin duda también es alguien que puede predecir el futuro y anuncia cosas que van a venir, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, en un diccionario llamado Strong, eso tiene una partícula etimológica, o sea, el origen de esa palabra profeta viene del hebreo malak, el griego profetes o navi, que significa mensajero. Mensajero y específicamente un mensajero de parte de Dios, ¿sí? Entonces vendría también siendo como un ángel, ¿sí? También un sacerdote o también un maestro. Uno pudiera pensar que cuando Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel de salir de Egipto, o sea, de esa esclavitud que tenía, y poder pasar por el Mar Rojo y yendo a la tierra prometida, uno pudiera imaginar que este pueblo, en la mente de Dios, iba a hacer todo lo que Dios les iba a mandar, ¿sí? Porque, bueno, obviamente recibieron un gran regalo, que era el regalo de la libertad. Este regalo maravilloso, o sea, no había otra forma de expresarlo que con gratitud al servirle a Dios. Y también en la mente de Dios, el pueblo suyo que estaba saliendo de esa esclavitud sería como una guía para las naciones, sería como un pueblo ejemplar y que no solamente demostraran el ejemplo con sus acciones, sino también el ejemplo de la gloria y el poder de Dios. O sea, ellos están sirviendo a un Dios vivo que hace que los mares se levanten y la gente pase por tierra seca, que hace que caiga comida del cielo. O sea, se supone que el pueblo de Dios sería un ejemplo para todas las naciones, pero no fue así. Realmente hicieron todo lo contrario. Si tuvieron una oportunidad en un par de semanas, ya estaban adorando a un becerro de oro, algo que ellos mismos hicieron. Y resulta ser que hicieron todo lo contrario. De hecho, hasta se dividieron, siendo 12 las tribus, 12 tribus, que eran 12 hermanos, ¿sí? 10 se fueron para el norte, hicieron su propio reino. Dos tribus se fueron para abajo, al sur, hicieron otro reino. Y se estaban peleando entre ellos, se peleaban entre hermanos. El punto también, al punto de que ellos se aliaban con otras naciones que eran naciones enemigas para combatirse entre sí, ¿sí? Esto es realmente muy tremendo, muy terrible. Ponerte aliado con un enemigo para destruir a tu hermano
es algo aterrador. Y si pudiéramos clasificar en tres pecados capitales, ¿sí? De los que hicieron el pueblo de Dios sería pues la idolatría, que no tiene nada más que ver que el hecho de que yo le quite el primer lugar a Dios y se lo coloque a una persona, a un objeto, a una situación, a algo que no sea Dios, ¿sí? Y eso es idolatría. Uno pensaría que quizás es alzar una imagen, adorar una estampita. No, pero es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Puede ser tu cuerpo, puede ser tu familia, puede ser tu esposa, tu esposo, tu trabajo, el dinero, tus hijos, un equipo de fútbol. Eso puede quitarle el primer lugar a Dios y eso se llama idolatría. Eso era lo que cometía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, también ritualismo. ¿Qué es ritualismo? Sencillamente hacer las cosas de forma mecánica. Ya no lo haces con el corazón, sino que sencillamente forma parte de un ritual. ¿Sí? Es algo que te sale de forma mecánica, ya no entiendes el propósito y tampoco te importa. Injusticia social es el tercer pecado capital que cometió el pueblo de Dios y tiene que ver mucho con que en aquel momento habían muy ricos y habían muy pobres. Y aún a los muy pobres se les quitaba las cosas que tenían. Entonces, entre ellos mismos, como hermanos, se hacían esto y no solamente pues lo hacían, sino que a veces hasta se complacían en hacerlo. Ahí es allí donde entran en escena los profetas, hombres de Dios, mensajeros, sacerdotes, maestros, ángeles que Dios usó para poder hablarle al pueblo porque estaban ya sobrepasando la raya, ¿sí? Con estos tres pecados de forma general, porque habían muchos más, pero si pudiéramos clasificarlos, serían estos tres pecados y Dios dijo, no, tenemos que hablarle a esta gente para que cambie su proceder. Y esto es algo hermoso porque es como que demuestra el amor de Dios buscando la manera de arreglar a su pueblo, ¿no? No quería que siguiera la gente sufriendo. Y el mensaje de los profetas consistía en tres cosas, ¿sí? Consistía primero en la acusación. Ustedes han hecho esto, ¿sí? Y esto ha sido desagradable ante los ojos de Dios. Entonces les exponía los puntos. Esto y esto. Luego el juicio. Dice, bueno, por lo tanto, como ustedes hicieron eso, Dios ha determinado hacer esto. Y entonces, como Dios lo ha determinado, bueno, prepárense porque el juicio es lo que viene. Y luego la otra parte, la parte que nos demuestra nuevamente el corazón de amor de Dios, y es la restauración. Dice, a pesar de que ustedes hicieron eso y que hay un juicio emitido, aún hay esperanza de revertir ese juicio. Aún hay esperanza de que yo cambie de mi parecer. Aún hay esperanza de que ustedes, si vuelven a mí, yo me retracte. ¿Sí? Entonces, es maravilloso. Pero en esto consistía el mensaje de los profetas. Y si pudiéramos leer en la palabra de Dios, por ejemplo, un profeta menor como lo es Amós, dice, así ha dicho el Señor, como dice el mensaje de esta prédica. Por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, por haber menospreciado mi ley y por no cumplir con mis ordenanzas, por haber seguido a falsos ídolos, tras los cuales se descarriaron sus padres, les prenderé fuego a Judá, y éste consumirá los palacios de Jerusalén. Si tuviéramos que hablar acerca, por ejemplo, del juicio, el mismo profeta Amós decía dice en la palabra, por eso voy a apretarlos allí donde están, como se aprieta un carro lleno de gavillas. Ni el ligero de pies podrá escapar. Lo lamento por Usain Bolt. Ni el fuerte podrá recurrir a su fuerza, ni el valiente podrá ponerse a salvo. Tampoco podrá resistir los arqueros, ni escaparán los que más veloces corran, ni se salvarán los que tengan caballos. Cuando llegue ese día, aún los más valientes huirán desnudos. Palabra del Señor. Amós 2, 13 al 16. Parece ser que esta figura de que iba a consumir los palacios de Jerusalén, de que ni el valiente se iba a poner a salvo, que tampoco iban a resistir los ligeros de pies, los arqueros. Parece que en la mente de Dios ya se estaba concibiendo lo que llamaría más adelante el exilio. Exilio, ¿qué significa exilio? Exilio es una pena que consiste en expulsar o hacer salir a una persona de un país o de su territorio y de forma obligatoria, obviamente. ¿Sí? El exilio era lo que se estaba quizás cocinando en la mente de Dios y estaba advirtiendo al pueblo de Dios
en numerosas oportunidades que vendría. Pero había una esperanza, restauración. Y es porque así ha dicho el Señor, la ciudad que salga con 1000 soldados volverá solo con 100. No, no pinta bien esto, ¿no? Y la que salga con 100 volverá solo con 10. Así será en todo Israel. Parece triste esto. Pero también así ha dicho el Señor, así ha dicho el Señor al pueblo de Israel. Si ustedes me buscan, vivirán. Amós 5:3 al 4. Otro versículo que habla acerca de la restauración. Ahí mismo, en Amós 5:14 y 15. Así el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con ustedes como dicen que está. Aborrezcan el mal, amen el bien. En los tribunales imparta justicia. No la había. Tal vez entonces el Señor y Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Y hoy quiero hablarles acerca, son muchos los profetas que hablaron al pueblo de Israel con este tipo de mensaje, ¿sí? Pero quiero hablarles hoy acerca de los 12. Y con esto quiero cumplir con una materia que se llama Profetas Menores, la cual estoy estudiando en el Instituto Bíblico Internacional de Texas. Entonces, quiero compartirles algo de ese conocimiento que Dios me ha permitido a través de estos cursos de este gran instituto. 12 son los profetas menores y que forman parte de la Biblia, ¿no? Que tenemos hoy en día, la tenemos en nuestra mano. Y no son menores porque, bueno, sean menores de edad o pequeños de estatura. No son menores tampoco porque su mensaje no sea tan importante, sino porque son menores porque su mensaje es corto. No pasa más allá de 14 capítulos, por eso le llaman menores. Por ejemplo, tenemos a Díaz, un mensaje que tiene un solo capítulo, tiene 21 versículos directamente y bueno, es el libro más corto de la Biblia, tiene 600 palabras apenas. Entonces el mensaje de Dios fue muy contundente en esta oportunidad con el profeta Agrías. Dijo, esto es lo que tiene que hacer, así, así, así. 12 profetas menores, la lista está acá a la izquierda, no los vamos a leer todos, quiero solamente comentarte que de esos 12, 9 de esos profetas hablaron en un tiempo llamado tiempo o periodo preexílico. ¿Qué es preexílico? Bueno, antes del exilio, ¿sí? ¿Y qué era el exilio? Bueno, la pena que te obligaba a ti a salir de un territorio o de tu nación, ¿sí? De estos 9, 3 le hablaron a otras naciones, no le hablaron al pueblo de Israel, ¿ok? Por ejemplo, a Díaz, Jonás y Nahum le hablaron a otro pueblo que no era la nación de Israel. Jonás y Nahum, por ejemplo, le hablaron a Nínive, nada que ver con Israel. Nínive era una nación al norte, con Asiria, pues, conocidos por ser muy sanguinarios. Bueno, de estos 9 faltan 3 para que sean 12 y son los que están acá abajito. Ageo, Zacarías y Malaquías, que hablaron en el periodo post-exílico. ¿Qué significa eso? Bueno, después del exilio. Entonces, Dios habló fuertemente, fuertemente a través de estos 9 primeros profetas mientras el exilio ocurría. Dios insistió 158 años aproximadamente desde este momento en donde estaba Oseas hablando hasta Sofonías. 9 profetas usó Dios. El mensaje del exilio se hacía cada vez más urgente. Decía, pueblo mío, vuélvanse a mí, hagan lo que corresponde, sigan el bien, dejen la idolatría, dejen el ritualismo, dejen la injusticia social. Dio advertencias una y otra vez. Yo me imagino que cuando ya estaba Sofonías, ya era inevitable. La gente, a pesar de que llegó este profeta, el último que habló antes del exilio, aún así no escuchaban. Dio advertencia a Dios una y otra vez, pero ustedes aborrecen a quienes los reprenden en las puertas de la ciudad. Detestan a los que hablan con rectitud, dice el Señor. Amós 5:10. Es que a nadie le gusta que le estén diciendo lo que tienen que hacer, ¿sí? Generalmente estamos muy cómodos en la forma en cómo creemos, en cómo actuamos, en la vida creyente. Y eso parece ser que sentía la nación de Israel en aquel momento. Y aborrecían a aquellos que no daban un mensaje bonito, pues un mensaje de ánimo, de esperanza. No, pura reprensión, no queremos nada de eso.
Ay de los que anhelan que llegue el día del Señor. ¿Para qué quieren que llegue el día del Señor? Será un día de tinieblas y no de luz. El día del Señor era el exilio. Ese día llegó en el año 586. El día del Señor era esto, el exilio. En el año 586 a.C., los babilonios llegaron y azotaron y rompieron todo lo que había frente. Destruyeron a quienes se oponían y llevaron cautivos a las personas que estaban allí. Los sacaron de su patria. Si antes comían arepa, ya no iban a comer más arepa, iban a comer lo que comían los babilonios. Si antes hacían cosas como tradiciones, eso ya no iba más. Y fue tanto el desespero y la tristeza de la gente que ellos inclusive dicen algo así como que junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos. Ahí estaba la gente exiliada en Babilonia, no estaban en Jerusalén, estaban en una tierra extranjera. Ahí nos sentábamos y llorábamos. Nos acordábamos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántennos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? ¿Cómo hacerlo? Somos esclavos. Ellos dirían en cierto punto, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y Dios diría, ¿por qué? ¿Por qué, John? ¿Por qué te pasó eso a ti? 158 años, no eres profeta, no fueron suficientes. ¿Acaso acá nosotros que hemos tenido cierta experiencia en la vida creyente, en la vida cristiana, cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros? Que cambiemos nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestras acciones, nuestro camino. No fue suficiente para el pueblo de Israel. Y estos tres últimos profetas que hablaron después de que ocurrió toda esa catástrofe, esa sangrienta catástrofe, uno pensaría que después de que pasaron esa, dirían en mi país, roncha, esa situación, ellos iban a cambiar. Ellos aprendieron de la experiencia y dijeron, bueno, sí, la pasamos fuerte, sí, Babilonia, mal, que todo sería diferente. Pero habíamos visto que el último profeta, Malaquías, mira lo que dice Malaquías. El hijo honra al padre y el siervo respeta a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está la honra que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Pero ustedes profanan mi nombre cuando dicen que mi mesa es impura o está impura y cuando desprecian los alimentos que allí se ofrecen. Además, ustedes han dicho, cuán fastidioso es todo esto. ¡Qué fastidio! Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y me desprecian y me traen como ofrenda animales robados, cojos, enfermos, el billetito roto que no nos aceptan en el banco lo metemos en la ofrenda. ¿Acaso voy a aceptar que me presenten eso? Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Malaquías 16, 1, 6a, versículo 12 y versículo 13. Después de esto, dice la palabra en Malaquías, no tuve tiempo de colocarlo porque serían muchos versículos. Dice que Dios estaba cansado. Dirían en este país, estaba podrido. Sí. Y pasarían 400 años después de eso. Muchos, no sé si hermanos, pero por ahí primos, dicen, usan Malaquías para decir, maldito soy, con maldición la nación toda me habéis robado, para sacar el tema de los diezmos y eso. Bueno, Dios maldijo a su pueblo en parte y dijo, ya está, ya fue. 400 años sin profetas, sin mensajeros, sin sacerdotes, sin nada. Calladito Dios. Ustedes, yo les hablé, pero no quieren escuchar. Pero no sin antes, Malaquías decir, el Señor de los ejércitos ha dicho, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual prepara el camino. El Señor a quien ustedes buscan vendrá de manera repentina, lo mismo que el ángel del pacto, en quien ustedes se complacen. Sí, ya viene. El Señor de los ejércitos lo ha dicho. Malaquías 3, 1 al 2. Llegó. Después de esos 400 años, la voz de Dios regresó, pero de una manera increíble, ya no por medio de profetas que eran campesinos, agricultores,
por allí personas que el Señor reclutaba en el camino, llegó como la propia imagen del Dios hecho carne. Jesús, lo vemos quizás con un rostro, ojos claros, pero posiblemente haya sido como mi esposa negrita. Me pareció espectacular esta imagen. Un Dios hecho carne, caminando sobre las aguas, omnipotente, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que estuvo desde el principio, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y pueden creer que a pesar de eso, Él dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Es que nadie es profeta en su propia tierra. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirían. ¿Qué nación, Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, dice Jesús, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mi palabra? Porque Moisés dijo, el Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Y ustedes deben atender a todo lo que él les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Estamos ya casi finalizando y quiero decirte que lo que dice ese gran profeta el día de hoy para todos nosotros, lo que tienen la oportunidad de estar este fin de semana largo acá en Caballito, y bueno, si esta grabación de alguna manera se grabó, si estamos transmitiendo, para todos nosotros, ese gran mensaje, si tuviera Dios que ofrecernos ese gran mensaje el día de hoy, es no cometamos los errores de nuestros antepasados. El fastidio que tenían las personas, los judíos, los israelitas, el pueblo de Dios, otra vez lo mismo. La falta de respeto, el oprimir a los pobres, el no buscar de las leyes de Dios. No cometamos, dice el Señor, y lo vamos a ver ahora dentro de un rato, los errores de nuestros antepasados o de aquel pueblo rebelde. ¿Qué más dice? Dios es paciente, pero también Dios es justo. Lo que dice este gran profeta el día de hoy para todos nosotros es, yo conozco tus obras, lo has hecho muy bien, tu arduo trabajo y tu paciencia. No sé cuánto tiempo tienes de cristiano, seguramente. Sé que no soportas a los malvados, has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, yo en Maturín algunos, seguramente, y no lo son. Y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, nos hemos bancado a aquel hermano, a aquella hermana, aquella situación difícil, aquel matrimonio que ha sido cuesta arriba, seguramente, aquel trabajo. Dice, sufrido y trabajado arduamente, sin rendirte, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¿Sí? Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntate y vuelve a actuar como al principio. Y esto es algo interesante porque esto me dio con todo a mí. Seguramente en algún momento de mi vida creyente no he caído tal vez en la injusticia social, pero sí en la idolatría, en poner algo primero antes que Dios. He caído en el ritualismo seguramente, hacer las cosas de forma mecánica, sin importar realmente el propósito. Y el Señor me invita a pensar. Piensa, piensa, Iglesia de Cristo de Caballito, ¿en qué has fallado? ¿En qué hemos fallado? Y vuelve a actuar como al principio. No sé qué cosas te llevó a esto. Los que no saben, debajo de esto hay un agua. Hay un bautisterio. No sé qué te llevó a esto. No tengo ni idea. ¿Recuerdas ese día? Sí. Y vuelve a actuar como al principio, dice el Señor. De lo contrario, vendré a ti, y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Nadie le gustaría estar en un lugar oscuro sin candelero. Créanme, créanme, es aterrador. Y a los que no son cristianos, ese gran profeta que se cocinó durante mucho tiempo, que pasaron 400 años y que hoy está hablando a través de su palabra, dice esto.
En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. No es mañana. Mañana no sabemos si vivimos. Realmente no tenemos ni idea si vamos a vivir hasta las 13 horas. Es hoy, es ahora. Y no es hoy en las 24 horas, es ahora. ¿Viste que te pone, he aquí ahora, he aquí el día de salvación, ahora el tiempo aceptable? No te da un rango de hora de 24 horas, sino lo que está ocurriendo aquí, ahora. Y si llegáramos a aceptar ese gran llamado del gran profeta, llamado de Jesús de Nazaret, él diría algo así como, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hay una contraposición seguramente, pero los cobardes e incrédulos, los que no creen, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si morir una vez es terrible, cómo causa daño y hace dolor, ¿cómo será morir 2 veces? Pero Dios no quiere eso para nosotros. Es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Justamente por hoy está trayendo este mensaje. Él diría algo así como esto. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y dice nuevamente, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué méritos podría yo tener para sentarme en el trono del Señor de señores, Rey de reyes? Y lo único que puedo hacer para ganarlo es vencer con mi fe, seguir adelante, escuchar al gran profeta y no rendirme. Creo que es importante que aprendamos de las experiencias pasadas, aunque dicen en mi país, nadie aprende o puñalada no duele en mondongo ajeno. O sea, si le dolió al otro, no quiere decir que me duele a mí. Si le pasó a otro, bueno, le pasó a otro. No creo que me pase a mí. Pero ya la historia nos ha dicho que todo aquel que no está con Dios, que no obedece a Dios, pues Dios sencillamente no puede estar allí. Pero también nos dice la experiencia que todos aquellos que se esforzaron, que se dedicaron, que se pusieron los pantalones bien puestos y siguieron adelante con la fe, y se bancaron al hermano todavía, y se bancaron el matrimonio, y se bancaron el trabajo, el compañero de trabajo también, y también el vecino, y siguieron adelante, y tuvieron respeto al Señor, vienen el domingo, a pesar de que es un fin de semana largo, también nos dice la historia de que Dios hace grandes proezas con ellos. Así ha dicho el Señor. Dios les bendiga, familia, y espero que puedan escuchar a ese gran profeta, que es nuestro Salvador y Redentor, el Señor Jesucristo. Gracias por su atención.